Bienvenidos, mis apreciados hermanos, a la lectura día a día de la lección de Escuela Sabática. Hemos llegado a la lección número 5, titulada La ira del amor divino. Les invitamos a que puedan compartir este material para que muchas personas puedan conocer sobre la lección de Escuela Sabática y sobre una temática supremamente importante para nuestra vida espiritual. Vamos a orar para comenzar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, porque nos cuidas, porque nos proteges y porque tu amor es inmensurable para cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos de amor para iniciar este estudio, para que podamos ser instruidos en la lectura de la lección de Escuela Sabática. Bendice a cada persona que se dispondrá a estudiar y a compartir esta lección. En el nombre de Jesús. Amén. Sábado 25 de enero, la ira del amor divino. Para memorizar. Pero Él, misericordioso, perdona la maldad y no los destruirá. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Salmo 78, 38. La compasión de Dios es generalmente celebrada, pero a muchos les molesta la idea de su ira. Piensan que si Dios es amor, nunca debería expresar ira. Sin embargo, esa idea es errónea, ya que su ira surge directamente de su amor. Algunos afirman que el Dios del Antiguo Testamento es airado y que el Nuevo Testamento es amoroso, pero solo hay un Dios, y se revela como Él mismo en ambos testamentos. El Dios que es amor se enoja ante el mal precisamente porque Él es amor. Jesús mismo expresó una profunda ira contra el mal, y el Nuevo Testamento registra numerosas veces la ira justa y apropiada de Dios. La ira de Dios es siempre su respuesta justa y amorosa contra el mal y la injusticia. La ira divina es una justa indignación motivada por la bondad y el amor perfectos, y busca el bienestar de toda la creación. La ira de Dios es simplemente la respuesta apropiada del amor al mal y a la injusticia. En consecuencia, el amor provoca la pasión de Dios en favor de las víctimas del mal y en contra de sus victimarios. La ira divina es, pues, otra expresión del amor divino. Domingo 26 de enero, afligido por el mal. El Dios de la Biblia ama la justicia y odia el mal. El pecado y el mal, por lo tanto, despiertan su ira, una pasión expresada en favor de los oprimidos y maltratados, incluso cuando la maldad de una persona la afecta a ella misma. Dios odia el mal porque éste siempre hiera a sus criaturas, aunque sea autoinfligido. En los relatos bíblicos, Dios es provocado repetidamente a la ira por algo que los eruditos bíblicos denominan el ciclo de la rebelión. Este ciclo es el siguiente. El pueblo se rebela contra Dios y hace lo malo ante sus ojos, incluso atrocidades horrendas como el sacrificio de niños y otras abominaciones. Dios se retira en respuesta a las decisiones del pueblo. El pueblo es oprimido por naciones extranjeras. El pueblo clama a Dios por su liberación. Dios libera al pueblo. El pueblo vuelve a rebelarse contra Dios, a menudo de forma más atroz que antes. Sin embargo, aunque Dios se enfrenta una y otra vez a la infidelidad humana, ante este ciclo de maldad e infidelidad atroces, lo hace con una fidelidad interminable, una paciencia indulgente, una gracia asombrosa y una profunda compasión. Lee el Salmo 78, que enseña este pasaje acerca de la respuesta de Dios a las repetidas rebeliones de su pueblo. El Salmo 78 nos dice: «Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia, y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob, y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán,
y los que se levantaron lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios y su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espadas en el día de batalla, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplendor de fuego. Según la Biblia, el amor y la justicia están indisolublemente ligados. La ira divina es la respuesta apropiada del amor contra el mal, porque el mal siempre hiere a alguien a quien Dios ama. No hay ningún caso en las Escrituras en el que Dios actúe arbitrariamente. Y aunque el pueblo de Dios lo abandonó y lo traicionó una y otra vez, Él siguió a lo largo de los siglos concediéndole pacientemente una compasión que superaba todas las expectativas razonables, demostrando así la insondable profundidad de su compasión y su amor misericordioso. De hecho, según Salmo 78:38, el Dios misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía, apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Seguramente te has airado alguna vez por el mal hecho a otros. ¿Cómo te ayuda esa emoción a comprender mejor la ira de Dios contra el mal? Lunes 27 de enero. Dios es lento en airarse. Dios se enoja ante el mal porque Él es amor. Es tan compasivo y lleno de gracia que un profeta bíblico incluso llegó a reprocharle por ser demasiado misericordioso. Considera la historia de Jonás y reflexiona acerca de su reacción ante el perdón compasivo de Dios con los ninivitas en Jonás 4:1-4. ¿Qué nos dice esto acerca de Jonás? Ver también Mateo 10:8. Jonás 4:1-4 nos dice: Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿Haces tú bien en enojarte tanto? La reacción de Jonás ante la misericordia de Dios es reveladora en dos aspectos principales. En primer lugar, muestra la dureza de corazón de Jonás. Odiaba tanto a los asirios por los que habían hecho a Israel que no querían que Dios les mostrara misericordia. ¡Qué lección para nosotros! Debemos guardarnos de esta misma actitud, por comprensible que sea. De todas las personas, las que han recibido el beneficio de la gracia de Dios deberían reconocer cuán inmerecida es y, por lo tanto, estar dispuestas a mostrar misericordia a los demás. En segundo lugar, la reacción de Jonás destaca cuán centrales son la compasión y la gracia de Dios en su carácter. Jonás estaba tan familiarizado con la misericordia de Dios que precisamente porque es clemente y piadoso, tardo en enojarse y de gran misericordia, sabía que el Señor suspendería su juicio contra Nínive. Dios trata con justicia y misericordia a todos los pueblos y las naciones. La frase hebrea traducida como tardo en enojarte y longánime podría traducirse literalmente como largo de nariz. En el idioma hebreo, la ira estaba asociada metafóricamente con la nariz, y la longitud de ésta representaba metafóricamente el tiempo que tardaba uno en enojarse. Por lo tanto, las referencias a Dios como narigudo pretenden transmitir la idea de que es paciente y lento en airarse, mientras que los seres humanos no tardan en airarse.
Dios es sumamente paciente y concede su gracia libre y abundante, pero sin justificar el pecado ni ser indiferente a la injusticia. Por el contrario, Dios mismo expía el pecado y el mal en la cruz para ser justo y justificar a quienes creen en Él. Romanos 3, 25 y 26. ¿Dejaste alguna vez de mostrar misericordia a alguien que te ofendió? ¿Cómo puedes recordar mejor lo que Dios ha hecho por ti para que así seas más misericordioso con los demás en respuesta a la abundante gracia que Dios te ha mostrado? Por otra parte, ¿cómo podemos hacer esto? Mostrar misericordia y gracia pero sin dar licencia al pecado o permitir el abuso o la opresión. Martes 28 de enero. Indignación justa. Aunque hay muchas formas inapropiadas de la ira, la Biblia también enseña que existe la justa indignación. Imaginemos a una madre que observa a su hija de 3 años jugando en el parque y que es atacada de pronto por un hombre. ¿No debería irarse? Por supuesto que sí. La ira es la respuesta apropiada del amor en tal circunstancia. Este ejemplo nos ayuda a entender la justa indignación de Dios. Lee Mateo 21, 12 y 13 y Juan 2, 14 y 15. ¿Qué nos dice la reacción de Jesús ante la forma indebida en que era utilizado el templo acerca del enojo divino en respuesta al mal? Mateo 21, 12 y 13 nos dice: Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los campistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Juan 2, 14 y 15. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. En estos casos, Jesús muestra el celo piadoso de la justa indignación contra quienes trataban el templo de Dios como algo vulgar y lo habían convertido en una cueva de ladrones, para aprovecharse de las viudas, los huérfanos y los pobres. El templo y los servicios religiosos celebrados en él, que se suponía debían tipificar el perdón misericordioso de Dios y su obra para limpiar a los pecadores de sus pecados, estaban siendo utilizados para engañar y oprimir a algunos de los más vulnerables. Era lógico que Jesús se airara a causa de esa abominación. Marcos 10, 13 y 14 y Marcos 3, 4 y 5 ofrecen más ejemplos de su justa indignación. Cuando la gente traía niños pequeños a él y los discípulos reprendían a quienes los traían, Jesús se enojó, literalmente se indignó, les dijo: «Dejad a los niños venir a mí». En otra ocasión, cuando los fariseos esperaban que Jesús sanara a alguien para acusarlo de quebrantar el sábado, el Señor les preguntó: ¿Es lícito en los sábados hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Los miró con enojo y tristeza al ver la dureza de sus corazones y procedió a curar al hombre. La ira de Cristo se asocia aquí con el dolor por la pureza de ellos. Es la justa ira del amor, la misma atribuida a Dios en el Antiguo Testamento. ¿Cómo podría el amor no sentirse molesto por el mal, especialmente cuando éste hiere a quienes son objeto de ese amor? ¿Cómo podemos cuidarnos de justificar la ira egoísta como si fuera justa indignación? ¿Por qué es tan fácil cometer ese error y cómo podemos protegernos de esa trampa sutil pero real? Miércoles 29 de enero. Dios no se complace en afligir. A lo largo de la Biblia, Dios muestra repetidamente su pasión en favor de los oprimidos y su correspondiente justa indignación contra los victimarios y opresores. Si no existiera el mal, Dios no se enfadaría. Su ira se expresa solo y siempre contra lo que daña a su creación. Según Lamentaciones 3, 32 y 33,
Dios no se complace en afligir. Literalmente, Dios no aflige de corazón, no quiere dañar a los malhechores, pero el amor exige justicia. Esta verdad es ejemplificada por el reiterado perdón concedido por Dios a su pueblo y por las repetidas oportunidades que le dio de arrepentirse y reconciliarse con él. Por medio de los profetas, Dios llamó una y otra vez a su pueblo, pero éste se negó a escuchar. Lee Esdras 5:12 y compáralo con Jeremías 51, 24 y 25 y versículo 44. ¿Qué enseñan estos textos acerca del juicio divino que sobrevino a Jerusalén por medio de los babilonios? Esdras 5:12 nos dice: Mas después que nuestros padres provocaron la ira de Dios de los cielos, Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Jeremías 51 nos dice: Y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión, delante de vuestros ojos, dice Jehová. He aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas, y te reduciré a monte quemado. Y juzgaré a Abel en Babilonia, y sacaré de su boca lo que se ha tragado, y no vendrán más naciones a él, y el muro de Babilonia caerá. Según Esdras 5, después de que el pueblo provocara persistente e impenitentemente la ira de Dios, el Señor acabó por retirarse y entregó al pueblo en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Pero Dios lo hizo solamente después de que ya no hubo remedio, y más tarde juzgó a Babilonia por la devastación excesiva que infligió a Judá. Muchos otros juicios que las Escrituras describen como desencadenados por Dios se explican como caos en los que Él entrega al pueblo a sus enemigos, en respuesta a la decisión del pueblo de abandonar al Señor y servir a los dioses de las naciones. La ira de Dios contra el mal, que finalmente culminará en su erradicación, procede de su amor por todos y de su deseo del bien final del universo, que a su vez está en juego con toda la cuestión del pecado, la rebelión y el mal. ¿Cómo influye en tu comprensión de la ira divina el hecho de que Dios no desea condenar a nadie? Si Dios es lento en airarse, ¿no deberíamos ser más pacientes y magnánimos con los que nos rodean? ¿Cómo podemos hacerlo sin dejar de proteger a las víctimas de las malas acciones? Jueves 30 de enero. Mostrar compasión. Aunque la ira divina es algo terrible, de ningún modo es inmoral o contraria al amor. Al contrario, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Dios expresa su ira contra el mal a causa de su amor. La ira divina es terrible debido a la naturaleza insidiosa del mal en contraste con la pura bondad y el esplendor de Dios. En este sentido, el amor, no la ira, es esencial para Dios. Donde no hay maldad ni injusticia, no hay ira. En última instancia, la acción más amorosa de Dios consiste en erradicar el mal del universo. También hará desaparecer la ira y el enojo, pues la injusticia a la maldad dejarán de existir para siempre. Solo la dicha y la justicia existirán por la eternidad, como resultado de una relación de amor perfecta. Nunca más habrá ira divina, porque nunca más habrá necesidad de ella. ¡Qué pensamiento tan maravilloso! A algunos les preocupa que la ira divina pueda interpretarse involuntariamente como una licencia para la venganza humana. Lee Deuteronomio 32:35, Proverbios 20, 22 y 24, Romanos 12, 17 al 21, Hebreos 10:30. ¿Cómo nos protegen estos textos contra la tentación de vengarnos? Deuteronomio 32:35. Mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Proverbios 20:22. No digas yo me vengaré,
Espera a Jehová y Él te salvará. Proverbios 24:29. No digas cómo me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Romanos 12:17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hebreos 10:30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Según las Escrituras, Dios tiene derecho a dictar sentencia y siempre lo hace con perfecta justicia. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento reservan explícitamente la venganza a Dios, como escribe Pablo en Romanos 12:9, citando Deuteronomio 32:35. No busquemos vengarnos, amados míos, mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow. Si bien Dios es quien termina juzgando la injusticia y el mal, Cristo ha abierto un camino para todos los que creen en Él. De hecho, Jesús es quien nos libra de la ira venidera. Esto está de acuerdo con el plan de Dios. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La ira divina no queda anulada, pero quienes tienen la fe en Jesús serán liberados de ella gracias a Cristo. ¿De qué manera la expiación de Cristo ha preservado la justicia a la vez que nos ha librado de la ira? Puesto que se ha hecho esa provisión para cada uno de nosotros, a pesar de nuestros defectos, ¿cuánto más misericordiosos deberíamos ser con los demás? Viernes 31 de enero, para estudiar y meditar. Lee el capítulo titulado La idolatría en el Sinaí, en las páginas 287 a 300 del libro Patriarcas y Profetas de Elena G. de White. En el contexto del pecado del becerro de oro, Elena G. de White escribió: los israelitas eran culpables de haber traicionado a un rey que los había colmado de beneficios
y cuya autoridad se había comprometido voluntariamente a obedecer. Para que el gobierno divino pudiera ser mantenido, debía hacerse justicia con los traidores. Sin embargo, aún entonces se manifestó la misericordia de Dios. Mientras sostenía el rigor de su ley, les concedió libertad para elegir y oportunidad para que todos se arrepintieran. Únicamente fueron exterminados los que persistieron en la rebelión. Era necesario castigar ese pecado para atestiguar ante las naciones circunvecinas cuánto desagrada a Dios la idolatría. Al hacer justicia en los culpables, Moisés, como instrumento de Dios, debía dejar escrita una solemne y pública protesta contra el crimen cometido. Como en lo sucesivo a los israelitas, debían condenar la idolatría de las tribus vecinas. Sus enemigos podrían acusarlos de que, teniendo como Dios a Jehová, habían hecho un becerro y lo habían adorado en Horeb. Cuando así ocurriera, aunque obligado a reconocer la verdad vergonzosa, Israel podría señalar la terrible suerte que corrieron los transgresores, como evidencia de que su pecado no había sido sancionado ni disculpado. El amor, no menos que la justicia, exigía que este pecado fuera castigado. Por obra de la misericordia de Dios, miles de personas sufrieron para evitar la necesidad de castigar a millones. Para salvar a muchos, había que castigar a los pocos. Elena G. de White, Patriarcas y Profetas, página 294. Preguntas para dialogar. ¿Por qué crees que tantas personas tienen dificultades en el concepto de la ira divina? ¿Qué te ayuda a entender este concepto? ¿Qué problemas surgen siempre que las personas procuran vengarse, pero que nunca ocurren cuando la venganza es dejada en manos de Dios? ¿De qué manera el juicio de Dios contra Israel después de la rebelión del becerro de oro fue también un ejemplo de la misericordia divina? ¿Qué otros ejemplos bíblicos muestran que incluso el juicio de Dios es un acto de amor? Aunque entendemos que Dios se indigna justamente contra el mal y juzga con perfecta justicia, ¿qué importancia tiene que nos abstengamos de condenar a los demás? Discute esto particularmente a la luz de 1 Corintios 4:5. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos porque nos has permitido entender y comprender esta lectura de la lección día a día, que podamos ponerla en práctica en nuestras vidas. Bendice a cada persona que ha escuchado, oh Dios, y que pueda profundizar en el estudio de la lección de Escuela Sabática. En el nombre de Jesús. Amén. Mis apreciados hermanos, les invitamos a compartir este audio video para que muchas personas como nosotros podamos seguir estudiando y leyendo y escuchando la lección de Escuela Sabática. Dios te bendiga.